Ha dicho un robot, esta llamada se está grabando. No sé si os llega a vosotros, pero es horrible. Parece que hay un fantasma que desanima. Buenas tardes, amigos. Segunda sesión de las 7 que se compone el Congreso Pluma y Arroba 2025, ya que es la primera vez que unimos el Congreso en torno a la lengua STEAM con el Pluma y Arroba tradicional que ha ido desde el Hotel Velada en la calle Alcalá, el Círculo de Bellas Artes, la Universidad Autónoma, la UNED, y ahora lo llevamos a San Millán. Si os pasa lo mismo que a mí, cada 4 años en la vida hay un ciclo en el que algo cambia. De momento en el matrimonio no llegamos a ese cambio, pero en la profesión sí. Resulta que si no cambias esos 4 años te atascas y una persona emprendedora, innovadora como yo me califico, tienes que renovar algo. Nos hemos ido a San Millán, esta vez uniéndolo al de la lengua, os decía, y San Millán se inicia en 2020, en plena pandemia, con mascarillas, con control de temperaturas, horrible, horrible, pero lo pasamos genial. Iniciamos este proceso 12 profesores. Se enamoraron del proyecto y aquí estamos. En esta ocasión creo que sois 140 en total, de los que 45, 46 son presenciales que mañana viajaremos. El resto online. Podéis participar online hoy en la jornada completa y todas las mañanas del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. El domingo haremos un sorteo de unas cámaras de documentos, os lo explicaré en un correo para no interrumpir más tiempo porque es vuestro tiempo. El que ahora os estoy quitando, hablo mucho y eso se paga. Judy Rebeca Aceves Gonzalo tiene la palabra y comparte pantalla. Los 10-12 minutos son tuyos. Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Judith, ya he estado un poquito metida ya en este proyecto, como decía José, desde esos inicios. Entonces, como bien hoy se va a juntar esa parte del Congreso de Pluma y Arroba de la innovación educativa con la parte de entorno a la lengua, pues vamos a ver cómo podemos mezclar esos monasterios con proyectos de innovación o con proyectos STEAM. En este caso, para las personas que no vayáis a poder ir, pero para las personas que vayáis a poder ir, es como una imagen que veréis y tendréis el honor de poder disfrutar de este entorno. Mientras tanto, los que no vamos a poder ir presencialmente, pues bueno, esto para abrir un poquito de boca de lo que allí os espera o nos esperará. Hablando un poquito de los monasterios, de ese conjunto, ese enclave social y económico, pues vemos que son centros de desarrollo y de innovación, ya que a través de sus innovaciones y técnicas agrícolas o artesanales, pues sí que contribuyeron muy mucho al desarrollo económico de aquellas poblaciones o regiones en las que estaban asentados. Es cierto que eran centros que tenían una economía autotárquica y esa autosuficiencia en la producción o en las ganancias, incluso en la gestión, su propia gestión, pues hacía que pudieran avanzar de manera significativa. Además, gestionaban sus propias extensiones de tierra, que cada vez eran más, y la actividad de los monjes pues cada vez era mayoritaria. Esta actividad comercial empezó a ganar auge, participando también en intercambio de productos, tanto a nivel nacional o del entorno más próximo, incluso circulación de moneda a nivel internacional. La actividad era bastante vertiginosa. Cierto que los monasterios también en la Edad Media, enfocándonos en la Edad Media, atraían a diferentes comerciantes o usuarios diferentes de diferentes artesanías o comercios, lo que hacía que la economía o la actividad económica estuviera también estimulada por parte de los monasterios y los monjes que allí vivían. Es cierto que gracias a las licencias que les otorgaba el poder real, podían organizar incluso ferias y mercados para poder vender aquellos excedentes que aún dentro de su actividad económica no les daban salida. O sea, siempre ingeniaban de alguna manera cómo poder dar salida a los productos que tenían, que cultivaban, que hacían y que rehacían. Pero siempre viendo los monasterios como un centro de innovación y de desarrollo y de investigación. Pero ¿qué pasa cuando dentro de los monasterios la noche cae, la luz, los días se acortan y la actividad también tiene que seguir, ¿no? Pues en la Edad Media, antes de la Edad Media, en la Antigüedad, la iluminación que había dentro de los monasterios estaba hecho con velas que estaban realizadas con grasa animal.
El olor que desprendían era bastante desagradable, se consumían muy rápido. Entonces los monjes, que eran muy ingeniosos, buscaron de qué manera algún material podía sustituir a estas grasas animales, buscando que un punto de fusión, mejorar ese punto de fusión y alargar la vida de las velas que iluminaban los monasterios. Bueno, pues cambiaron parte de su actividad agrícola en sus extensiones e introdujeron la actividad apícola para poder retener y recolectar cera de abejas, que era mucho más pura, su punto de fusión era mejor a la hora de poder elaborar y poder disgregar la cera y poder realizar las velas, y además se podía incrustar muy bien la mecha para poder tener luz alargar esa parte de luz durante más tiempo para que las jornadas fueran más largas. La necesidad de las velas con esta parte del comercio que tenían, la relación que tenían en el comercio nacional e internacional fue en auge y la oferta y la demanda pues cada vez era mayor, con lo cual en la Edad Media empezó a encarecerse el tema y ya prácticamente una sola vela de abeja en Europa te podía costar hasta más de un jornal, con lo cual al final la actividad económica cada vez era mayor en los monasterios al mismo tiempo que se beneficiaban de su propia luz. Sí que es cierto que antes de la Edad Media a nivel religioso y en el culto, la actividad de las velas estaba más ligada a actividades paganas. Pero luego ya, una vez establecido más bien el público que podía tener la religión católica cristiana, lo introdujeron dentro de los edificios de culto, como pueden ser las iglesias, las catedrales, monasterios incluidos. Con lo cual entendían también que la pureza de la cera de la abeja simbolizaba a Cristo, incluso la mecha de dentro que introducían dentro era el alma, ¿no? Que podía ser quemada para poder dar luz a las horas del culto. O sea, que también introdujeron de alguna manera esto dentro de toda su simbología. Viendo que los monjes eran innovadores, ingeniosos para poder seguir activando la ciencia en los monasterios, pues vamos a ver cómo también aterrizamos en nuestras aulas la ciencia dentro de toda la diversidad. Estamos hablando que los monjes eran capaces de reinventarse. Nosotros en nuestras aulas también nos reinventamos porque tenemos alumnado muy diverso. Pues os presento el contexto en el que se encuentra este proyecto, en el que yo me encuentro actualmente como docente. Es un entorno rural de la provincia de Segovia, en un pueblo que se llama Cuéllar, en un instituto de educación secundaria, donde el alumnado está totalmente incluido dentro de las aulas. Se realizan proyectos con un enfoque multinivel, tomando como base el diseño universal de aprendizaje y en grupos heterogéneos. Siempre tomando en cuenta y de punto de partida esa investigación, utilizando rutinas de pensamiento y visibilización del pensamiento para poder facilitar ese razonamiento lógico, esa activación de las funciones ejecutivas, el pensamiento crítico y el pensamiento profundo, utilizando como herramienta un diario de laboratorio y la manipulación y la experimentación y la observación como nuestro hilo conductor. Está claro que todas esas investigaciones no se pueden quedar a puerta cerrada, con lo cual divulgamos y dentro del centro o más allá del centro nuestros experimentos y nuestras investigaciones científicas a toda la comunidad científica. Para que todas las necesidades del aula puedan estar recogidas, se utilizan diferentes estrategias o técnicas para poder acercar aquellas cosas que puedan llegar a ser más abstractas a cierto tipo de alumnado, con lo cual intentamos a través de la tecnología y diferentes materiales poder hacer un aprendizaje inmersivo. Al mismo tiempo, como os decía, dentro de nuestro diario de laboratorio, nuestro cuaderno de laboratorio, tomamos como pie la observación, la realización de la formulación de hipótesis, la experimentación a través del análisis de nuestros experimentos y la recogida de esos resultados para poder llegar a unas conclusiones o unas discusiones debidamente organizadas para poder fundamentar aquellas investigaciones que llevamos a cabo. En este caso, acercándonos a esas velas de los monasterios, quisimos recrear la creación de velas utilizando como trasfondo las investigaciones las investigaciones sobre hidrocarburos, los diferentes puntos de fusión, las diferentes temperaturas que se necesitan, los volúmenes, las medidas, la combustión, realizar presupuestos, pedidos, gestiones económicas, que todo fuera sostenible para poder favorecer la economía circular y esa sostenibilidad no solamente económica y del entorno, sino también que tenga poco impacto en el entorno, en el ambiente. Estas investigaciones las llevamos a cabo, como os decía, en aulas inclusivas y el por qué este presupuesto, esta gestión económica. ¿Para qué?
para llevarlo a un mercadillo solidario. Todo tenía sentido y todo tiene sentido cuando acercamos a nuestro alumnado a una realidad. La implicación es diferente y su responsabilidad también implicación es diferente. Este mercadillo solidario tenía una razón, porque investigamos siempre para una realidad. Esta realidad se llama María. María es una niña del pueblo en el que nos encontramos, en el instituto. Es una niña que tiene una enfermedad ultra rara, se llama GNA1. A través de esta necesidad se empezó a concretar y a engranar este proyecto. Esta niña, su enfermedad se basa en un gen que está localizado en el cromosoma 16 y está encargado de codificar una serie de proteínas que son muy grandes, pero son muy importantes para la transmisión de la señalización neuronal, lo que le produce lesiones a este nivel del sistema nervioso. El alumnado muy implicado con esta investigación llevó a cabo en la creación de estas velas, la puesta a punto del mercadillo solidario, y también el hacer llegar toda la recaudación a la ONG de la enfermedad que presenta María. También nos dio pie a poder seguir investigando sobre los cromosomas y la parte de la genética. Así que hasta aquí os he dado un pequeño viaje de este Mercatus Caritatis. Ya entiendo que podéis ligar las palabras de este mercado solidario, el por qué este fin llega en este caso, a ser una realidad, a palpar la realidad, y en este caso creo que es una razón de ser que toda investigación, de la línea que sea de la ciencia, tenga un recorrido que sirva para algo y que nuestro alumnado esté implicado. Os ponía aquí, antes de acabar, antes de irme, que en el 2024 os puse como reto que debíais de mandarme o mandar a José o a Cristina un reloj de sol que había allí en San Millán, pero solo me llegó una foto, que he de decir que era de Cristina y de José. Y me llegó esta foto porque encontraron el reloj de sol que hice buscar. Entonces, este año os propongo otro reto, pero esta vez, por favor, mandadme alguna foto, mándasela a José y a Cristina. En este caso es que, por favor, fotografiéis aquellas velas que están dentro del monasterio, ya sean de cera o a lo mejor es que ya no son de cera. Bueno, vamos a ver. Y como las personas que vais a estar allí, si tenéis la oportunidad, ya que estamos en las fechas en las que nos encontramos y además estáis ahí en San Millán, si podéis fotografiar a las 6:15 de la tarde y estar dentro del monasterio por donde entra esa luz del atardecer. Entonces, si hay algo mágico por allí, pues que nos lo compartáis. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este mercado solidario y en cómo al final dentro de los monasterios se cuecen muchas cosas, pero dentro de las aulas también. Muchas gracias. Estos aplausos los hacemos con un icono para no interrumpir. Venga, que os vea yo, sí, ahí me gusta. Para no interrumpir nuestra científica favorita, que es que cuanto la conocimos la nombramos científica favorita de Pluma y Arroba. Habéis visto un análisis, cómo nos ha llevado desde las velas, la luz, el sentido monástico, la oscuridad, que lo ha hecho mágico, ¿no? Y muy llamativo. Y queda genial. Y nos manda un reto. El año pasado, para saber dónde estaba el reloj, tuvimos que preguntarlo a un guía turístico. Oye, ¿dónde está el reloj de sol? Que no lo veo por más que miro. Y es que está en el claustro, en una columna, y se te va la vista y pasa sin verlo. Pero ya cuando nos lo localizó, te mandamos la fotografía. Realmente San Millán es mágico. Lo que allí hacemos durante 6 años, ya está en el año, somos 45 más los alfines. Hay una labor de investigación amplísima en todos los ámbitos porque es un proyecto año. Tenemos filólogos, tenemos biólogos, tenemos científicos, tenemos arqueólogos de todo tipo, y si seguís las ponencias de mañana, pasado y el otro, el domingo, y las de hoy, veréis esa dispersión año, que el tema humanístico es importantísimo unido a lo que significa el acrónimo STEAM. Venía nuestro colega Francisco José Balsera, me acaba de comunicar en un WhatsApp que tiene un problema y no se podrá conectar. Siempre sentimos que haya una persona de este calibre, es nuestro director de coro cuando viene, nos hace un concierto de gregoriano. Bueno, este año anda con algún problema y no podrá estar con nosotros. Así que ganamos tiempo. Daniel Cordobés. Daniel,
Ahí te veo, cordobés Sí, sin aquí estoy. acento. ¿Cómo pronunciamos? No, Daniel con acento en la A y cordobés con acento en la E. Y tiene ¡Jope! otras cosas más, pero bueno, no, un problema de Bueno, configuración. venga, Aparte del bienvenido. Torres, hay un Gómez y un de Cádiz también, pero bueno, ya era demasiado ya ponerlo. Adelante, el tiempo es tuyo. Vale, muchísimas gracias y darle las buenas tardes a todas y a todos. Y ahora mismo me pongo a proyectar. Vale, aquí va. Bien, ya lo tienes. Vale. Mm, Ahora voy. Vale. Estaba en el final, perdón. Bueno, primero que todo, reiterarle las buenas tardes a todos y a todos y sobre todo el agradecimiento por darme la oportunidad de estar presente en el evento, que es, bueno, la primera vez que participo en él. Entonces, quería comentarles sobre todo una experiencia realizada desde el punto de vista de la exposición de los sistemas como resultado científico, como aporte de la investigación educativa. Y todo ello surge por la necesidad de fundamentar una estructura, tanto teórica como práctica, de la exposición de los sistemas como resultados científicos, teniendo en cuenta que, bueno, surge a partir de una necesidad particular en el momento de desarrollar y estructurar una investigación determinada, en particular los sistemas, y posteriormente en funciones de dirección de tesis, ¿no? Desde el punto de vista de TFM, TFG y doctorado, donde la literatura a la cual se había accedido no mostraba una estructura y una forma de estructurar un resultado científico, en particular los sistemas. Y a partir de ahí, con todo el análisis desarrollado, se realiza la siguiente propuesta. Primero, definir un sistema desde el punto de vista en sentido general y en particular como un resultado científico. Los sistemas se definen como un conjunto de componentes integrados por elementos, que estos elementos son denominados como subsistemas. Estos subsistemas deben estar relacionados entre sí, perdón. Para cada uno de ellos debe existir un conjunto de vínculos que además permitan que estas relaciones puedan establecerse, ¿no? Y además de esto, también se deben definir un conjunto de entradas, de salidas y el entorno al cual ellos pertenecen. Estos subsistemas se clasifican en subsistemas funcionales y subsistemas de apoyo. En el caso de los subsistemas funcionales, estos implican que ejercen una funcionalidad determinada dentro de ese gran sistema. Y en el caso de los subsistemas de apoyo, permiten a su vez generar aseguramiento y apoyo propiamente dicho, de los cuales permiten la operacionalización de ese sistema. En el caso de la teoría general de sistemas, esta postula que todos los sistemas forman parte de un sistema de mucha mayor envergadura, ¿no? De una mayor magnitud y complejidad, en lo cual condiciona y que forma su entorno sobre el cual ejerce y además recibe influencia. Todos los sistemas están incorporados a alguna clase de ambiente que a su vez constituyen sus sistemas de un suprasistema de mucho mayor envergadura. Ahora, en relación a los vínculos que había mencionado anteriormente, esto permite interconectar y hacer interactuar a todos los componentes de este sistema. Y esto a su vez puede desarrollarse entre los subsistemas que componen los propios subsistemas, los vínculos internos entre y con el exterior o el entorno. En el caso propiamente y particularizándolo yo a un resultado científico, deben tener un conjunto de elementos que le permita definirse como tal, ¿no? En primer lugar, debe partir de una necesidad de la práctica social. En segundo lugar, proponer la creación de una nueva estructura o la mejor de una ya existente.
debe delimitar manifiestamente las fronteras de su definición como sistema, independientemente de su carácter de sistema abierto, y además que debe representar de forma objetiva la estructura que dará respuesta a la necesidad de la práctica social. Ahora bien, para la exposición de los sistemas se toman los siguientes elementos, ¿no? En primer lugar, un marco epistemológico y objetivo en el cual se debe argumentar toda la teoría que fundamenta la propuesta que se está realizando y con respecto al objetivo, toda la finalidad o la meta que se propone para la creación y generación de dicho sistema. Además, se establece o se plantea que debe tener un contexto en el cual se debe desarrollar o en el cual se desarrolla ese propio sistema. Los componentes, como bien decíamos, era de todos los relacionados con los sistemas de apoyo y los sistemas funcionales, las recomendaciones para la implementación de este sistema y la evaluación de todo el funcionamiento de cada uno de estos subsistemas traducidos o implementados a partir de un conjunto de indicadores que posteriormente vamos a ver en un ejemplo práctico. Como bien les decía, sintéticamente una representación llevada a la práctica de lo que anteriormente les he ido comentando. En este caso es la definición de un sistema que se desarrolla en función de la academia para generar un incremento de la producción científica de la academia. En este caso se define a partir de la articulación de los subsistemas funcionales que permiten y que se materializan, realizan y operacionalizan a partir de un conjunto de subsistemas de apoyo. Para ello, como bien decíamos, este subsistema, que en este caso le llamamos CIA, corresponde a un sistema de mucha mayor envergadura, que en este caso es el sistema de ciencia, y que además para estructurarlo definimos entonces objetivos, subsistemas, funciones, vínculos, flujos, Daniel, entorno. ¿Sí? disculpa un segundito. Están diciendo por el chat que nos avanzan la presentación. Solo vemos la primera Ah, diapositiva. Si quieres que perdón, perdón. veamos más, debes activar. Eso es. Eh, Ahora lo has Perdón, hecho. perdón, Estamos perdón. atentos al chat también. Gracias. Perdón. No sé qué habrá pasado. A ver, estoy por... Perdone, que no Nada. sé. Eh, no sé aquí qué estará pasando. Sí, sí. Se ha ido. Intentará entrar otra vez. Se ha unido ahora. ¿Sí? Sí, tenemos un diagrama con 4 iconos, Vale. unos 5 iconos. Sí, estoy intentando abrir, pero no me deja. Bien. Mientras sigue abriendo, voy a continuar con la presentación. Sí, mejor. Vale, sí. Eh, claro, no me deja avanzar. A ver.
Como existe la opción de compartir ventana, Sí, pantalla completa, escritorio, ya lo tengo aquí. Ahora sí. Sí, es que, vale, ahí lo tienes, ahí lo tienes. se ve bien, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto. Como bien decíamos, aquí en la representación de los 4 subsistemas funcionales, los cuales a partir del establecimiento, la definición de los vínculos que pueden establecerse o que se deben establecer para cada uno de ellos, tener en cuenta que son actores que intervienen dentro del proceso de generación o producción científica de una comunidad científica. Y la propia definición de los subsistemas de apoyo, que en este caso estará relacionado con un marco regulatorio, la estimulación y la gestión de financiamiento. Para ello, como bien les había comentado anteriormente, la propia definición de las interacciones que se deben desarrollar entre cada uno de los subsistemas, tanto funcionales como de apoyo, y la relación que debe existir con ese entorno o ese medio ambiente que conforma el propio sistema de mayor envergadura. En el caso de las entradas, que es otro de los elementos que caracterizan los sistemas, se define como políticas, tecnologías, financiamiento, conocimientos, normativas, demandas del entorno y como salida las innovaciones y las capacidades creadas. Todo esto representado por constantes procesos de retroalimentación. Por ejemplo, dentro de uno de los elementos de la definición de cada uno de los objetivos, solamente voy a mencionar lo relacionado con la academia, formar capacidades del sector, desarrollar investigaciones, determinación de las demandas, gestionar financiamiento, generar proyectos, generalizar innovaciones y brindar servicios científico-técnicos. Dentro de los vínculos que se deben desarrollar, entre ellos se encuentra la formación y capacitación, determinación de demandas, generación de invenciones, generalización de conocimientos e innovaciones, contratación de servicios científico-técnicos, financiación, diseño e implementación de estrategias científicas y la regulación y seguimiento de control. Dentro de las premisas para la implementación, en primer lugar, debe existir siempre un apoyo institucional y, en segundo lugar, una garantía de la participación activa de todos los grupos de actores que intervienen dentro de un proceso de innovación en particular. Para ello también se define, como mencioné anteriormente, un grupo coordinador y un grupo ejecutor. En el caso de los coordinadores, tienen las funciones de inventariar innovaciones, crear consejos asesores de ciencia y técnica donde se establezcan las demandas, implementar los mecanismos de estimulación y actuar y articular el sistema de innovación con mecanismos similares dentro del espacio donde se desarrolla. Y dentro del grupo ejecutor, monitorear las demandas, ajustar la generación de las invenciones, reconocer las fases de la innovación, establecer el carácter interdisciplinario, realizar sensibilización y capacitación de los actores que participan dentro del sistema y la consolidación de la prestación de los servicios científicos técnicos. Dentro de la evaluación se proponen 3 grupos de indicadores. El primer grupo relacionado con indicadores específicos, en los cuales van a evaluar cada uno de los subsistemas que se han definido. Dentro de los generales, evaluar evaluar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Y un tercer grupo de indicadores relacionados con la evaluación del impacto de ese sistema dentro de la producción científica. Y hasta aquí mi presentación. Disculpe que me haya robado el tiempo y las fallas técnicas, pero bueno, son las cosas del directo. No te escucho. Perdón. No ha habido problema con el tiempo. Decía, aplaudimos. No veo otros años he visto un aplauso que aparecía por ahí. Me gustaba más que solamente el. Ay, ¿de dónde ha sacado el aplauso, Ángel? Ángel, dinos eso. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo Hay una hacéis? carita sonriente y ¿Dónde si está la? pulsáis ahí sale pues el dedo, el corazón. Yo no tengo carita sonriente, yo tengo lloros, risas. ¿Qué dices? Ah, Pues sí, es que tengo un ordenador que es una tableta de 8 pulgadas y muy útil para mis viajes, pero de unos iconos pues que entonces no soy veo. yo el privilegiado, chicos. ¿Por qué? No, porque tengo los aplausos y vosotros no. Sí, hay aplausos. Puedes elegir Sí. hasta el tono de la piel.
¿Cómo? Mira, que ya lo Esto cada vez, tienes. esto cada vez. Vamos, venga. Bueno, yo lo echaba de menos porque me gustaba mucho ese entusiasmo que demostramos. Decía que lo que se aprende de todos vosotros. Es muy cansado un congreso de este tipo, pero después de asistir a todas las sesiones con atención, tomando notas, acabo de releer el resumen, parte del resumen que me ha hecho la IA de la intervención de Judith, que ya está visible. Yo no sé si podéis hacer a ello, creo que no, porque yo tengo un icono que me lo muestra azul arriba a la derecha. Bueno, es una gozada y esto nos va haciendo cambiar del 2020 a hoy. Madre mía, las cosas Sí que lo podemos ver ya en directo. ¿Sí? Sí, Pues sí en que puede, ese, sí se puede. pues en ese icono podéis ver qué resúmenes va haciendo, que no lo haría yo mejor, ni creo que ninguno. Luego se retoca un poquito si es necesario. Esta mañana la IA ha sido muy protagonista. No sabía yo, en casi todas las ponencias ha salido y lógicamente estamos en ello. Héctor González, ¿estarás por ahí? Hola, aquí estoy. ¿Se me oye bien? Héctor es el El de la colega barba. de Barbas, genial. Es todo tuyo, adelante. Bueno, vamos allá, compartir ventana. Vale, mientras comparto... No es esta ventana la que quiero compartir, obviamente. Ya estás, estabas. No, pero Estaba, estaba compartiendo la ventana. Esta es. Bueno, mientras se comparte y demás, pues nada, agradecer ese trabajo cansado, pero seguro que fructífero, que es organizar un congreso de este tipo y, bueno, poner un poco de manifiesto las inquietudes, ¿no?, que tienes y que tenemos. No sé si se ve la presentación, la pantalla. Perfectamente. Vale, bueno, pues la experiencia que queremos mostrar en este caso se titula Observación entre docentes, transferencia de buenas prácticas en robótica educativa, en este caso para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo entre un centro de educación especial y una escuela en el entorno rural. En la presentación, mejor dicho, los protagonistas un poco de esta experiencia hemos sido Sonia López, que también está presente y que después nos va a compartir un poquito de un proyecto en el que está inmersa, y yo. Ambos somos maestros de audición y lenguaje del Cuerpo de Maestros de la Consejería de Educación. Somos compañeros, por lo tanto, de Judith. Y como somos compañeros de Judith, seguro que a ella le suena este proyecto, que son los proyectos de innovación educativa que se convocan todos los años a través de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Hay un montón de proyectos, pero nos parece muy interesante uno que suele salir todos los años en varias modalidades, que es Observa Acción. ¿Qué es Observa Acción? Bueno, pues es un proyecto en el cual se nos permite o de manera individual o en grupo de profesores realizar observaciones intercentros, es decir, podemos acudir a un centro educativo en el cual pues se pone en marcha una metodología o tienen implementado un proyecto o se trabaja con ciertos recursos tecnológicos o la casuística que sea, ¿no? Nosotros manifestamos el interés y son los centros de formación del profesorado los que nos ponen en contacto. Hay un centro observador y un centro que hace de mentor. El centro observador lo que hace es acudir 3 jornadas lectivas completas al centro mentor para aprender sobre el aspecto que hemos acordado, y luego el centro mentor acude en una sesión al centro observado para ver si se han implementado los aprendizajes o las innovaciones trabajadas. Es una sesión de aplicación. En este caso, el centro observador, el centro donde yo trabajo, es el CRA Vega del Esla. Es un centro muy pequeñito, situado en Toral de los Guzmanes, una localidad a 40 kilómetros al sur de la ciudad de León, y que es muy pequeñito, cuenta con 7 maestros y 38 alumnos. No obstante, tiene muchas peculiaridades. Es un centro considerado de difícil desempeño. ¿Por qué? Porque tiene más de un 30% de alumnos de necesidades o que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, cuenta con un alumno con un alumnado con muchas, con ciertas características que, queríamos buscar la forma de
trabajar de alguna forma alternativa con ellos. Para quien quiera ver la presentación a posteriori, hemos dejado unos enlaces, tanto del centro observador como del centro mentor. En este caso, el centro de Sonia, mi mentora, pues es el Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es el centro específico de educación especial de la ciudad de León, situado pues en el Alfoz de la ciudad. Es un centro que cuenta, bueno, es un centro grande, incluso diría que masificado. Cuenta con 25 docentes, 26 docentes y atiende pues, a un centenar de alumnos más o menos. Imparten enseñanzas de educación infantil, enseñanza básica obligatoria, transición a la vida adulta, que luego iremos viendo en función de las sesiones que hemos ido teniendo. También dejo algunos enlaces para quien los quiera consultar. El calendario de actuación de este proyecto se ha desarrollado desde el 20 de marzo de este año, que fue la primera visita al centro, hasta el 29 de abril, que fue, digamos, la visita que me devolvió Sonia en forma de aplicación, que se llevó no solamente en mi CRA, digamos, donde estoy adscrito, sino también en otro CRA, el CRA de Villamañán, porque yo no solamente... yo comparto docencia en varios centros educativos. Los profesores de educación especial, pues bueno, tenemos esa peculiaridad, ¿no? Que somos muchos de nosotros itinerantes. La primera observación que se realizó, como digo, el 20 de mayo, pues bueno, ¿qué recursos pude observar o qué pude ver en el Sagrado Corazón? Bueno, sobre todo aspectos relacionados con la integración de la robótica en la enseñanza de alumnos con necesidades educativas especiales. En este caso, pues trabajamos el robot Glow and Go Bot, que es una tortuga que, bueno, tiene la peculiaridad de que se puede desplazar de manera lateral y, bueno, está pensada para la estimulación sensorial y para trabajar la lateralidad con alumnos de educación infantil. Trabajamos otros robots para trabajar secuencias algorítmicas, esta vez ya con alumnos de enseñanza básica obligatoria, como son el DOC o el BlueBot. Y también trabajamos con otro robot que es el Koji para trabajar las emociones. ¿Cuáles fueron un poco los hallazgos de esta primera observación? Bueno, pues que efectivamente existen robots que están un poco, digamos, adaptados a determinados alumnos. Y, bueno, pues por ejemplo, el GlowBot no necesita, digamos, patrones o secuencias para giros y movimientos, sino que se desplazan lateralmente. Entonces, bueno, suponen una motivación y una facilidad para determinados alumnos que pueden presentar quizá problemas de lateralidad y demás. Además, son herramientas, como pongo aquí, pues ideales por su componente lúdico y motivacional. En la segunda observación vimos otra serie de recursos, como es el Asterix Grid, que es un tablero de comunicación que es gratuito, a diferencia de otros, y que, bueno, pues es útil para trabajar con alumnos con trastorno del espectro autista. Y además, pues en este caso Sonia me enseñó la iTracker Toby Dynavox, que es una pantalla gracias a la cual con una camarita, pues lo que hace es que, gracias al movimiento ocular, se puede manejar el ratón de este artefacto. Claro, muy útil para trabajar con alumnos con discapacidad física motórica o con alumnos con movilidad movilidad reducida. ¿Qué hemos aprendido de esto? Bueno, pues que la tecnología bien adaptada a las necesidades de cada alumno es capaz efectivamente de eliminar barreras y no solamente esto, tiene un componente inclusivo y una palabra clave que es dotar de participación. Una tercera sesión, desarrollada el 27 de marzo, fue con los alumnos más mayores, con los alumnos de transición a la vida adulta, con los alumnos de TVA. Me demostraron cómo trabajar con Lego Robotics a través de Lego Spike, pero no solamente cómo aplicar la programación con bloques, con los robots de Lego, sino cómo se distribuyen los roles y cada uno adquiere un protagonismo. Había un rol que era el constructor, otro era el capataz. Bueno, digamos que todos los alumnos son protagonistas del aprendizaje, todos los alumnos tienen que aportar y entre todos, pues bueno, creamos una pieza de Lego a través de la programación por bloques, se trabaja el pensamiento computacional, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, yo había trabajado con Lego Robotics, pero nunca lo había visto aplicado a este contexto. Y además pude conocer un proyecto a nivel europeo que se ha llevado a cabo desde el curso 23-24, que es RoboSteamSen. Y esto sí que me gustaría ceder la palabra a Sonia, porque ella es parte de este proyecto, y me gustaría que os lo explicara un poquito mejor de lo que lo iba a hacer yo. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por esta pequeña ventanita que nos proporcionáis para darnos a conocer. Sabéis que los centros de educación especial somos esos que siempre estamos así en la saga y que parece que no podemos tener acceso a la tecnología STEM o que nuestros chicos no puedan acceder a esto, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en el proyecto de RoboSteamSen, que es un proyecto... me gustaría que vierais la página simplemente porque vierais RoboSteamSen. Esta es una página, es una colaboración que el centro está llevando a cabo con la Universidad de León, la Universidad de Finlandia, la Universidad de Braganza, un centro de Rumanía de carácter privado como es el Euroed y también participando nosotros en este proyecto. RoboSteamSen surge de esa inquietud de poder darles a nuestros alumnos siempre lo más adecuado a sus características y tiene mucho que ver, cuando nos lo ofrecieron no sabíamos hasta qué punto íbamos a poder llegar, la verdad es que ha sido un éxito para todos, sobre todo porque el pensamiento computacional y el autismo está muy vinculado. Los alumnos TEA pues, suelen ser muy hábiles en reconocer patrones, seguir instrucciones paso a paso. En el caso de que lo que decía Héctor del Lego Robotics, pues sí que para los alumnos con discapacidad intelectual pues les ayuda a mejorar todo el tema de resolución de problemas, organización mental, aptitudes de comunicación y de relación. Como os digo, RoboSteamSen nació de esa inquietud, hemos estado participando durante 2 años seguidos en este proyecto y la página que se ha construido, a la que podéis acceder todos y en las que también hay pues, pequeños módulos de formación, recoge todo el trabajo de estos años y sobre todo una gran base de datos de metodologías y también de recursos STEAM que se pueden utilizar con cada alumno. Tiene una base de datos en la que tú puedes incluso meter las características de tu alumno y te vuelca automáticamente pues todo aquello que te puede servir para ese alumno en concreto. Nosotros en el centro lo hemos implementado, ha dado muy buen resultado, tanto con los alumnos más pequeños como con los alumnos más mayores y bueno, tuvimos la oportunidad de enseñárselo a Héctor, que desde luego lo ha plasmado estupendamente con esta presentación que os ha hecho. Así que yo simplemente os invito a que, pues eso, os unáis a nuestra comunidad de RoboSteam. Podéis hacerlo desde la página web y ahí podéis ver todas las experiencias que hemos llevado a cabo. Nada, os dejo con Héctor que siga contándoos cómo le fue la visita. Nada, muy rápidamente para terminar, hubo una visita, en este caso de Sonia, a mi centro, en la cual puedo observar pues, la implementación de los aprendizajes que me llevé, ¿no? En este caso, bueno, pudimos emplear trabajo con robots como el Koji, el Bluebot, el Doc y luego un robot que teníamos nosotros, que es el Entiny. Bueno, es un robot muy similar, pero que además pues, se le puede poner un rotulador, pinta, bueno, es un robot un poco peculiar, pero bueno, nos sirve para trabajar pensamiento computacional y demás. La transferencia, pues, de estas estrategias metodológicas, se pudo llevar a cabo y bueno, pues, se ha demostrado que, aunque sean centros totalmente diferentes, se puede trabajar de maneras similares. Los resultados y el impacto con los alumnos con necesidades, bueno, pues ha habido un aumento de la motivación, se ha facilitado el acceso al currículum de determinados contenidos y, bueno, pues ha habido un desarrollo competencial en cuanto a pensamiento computacional, el trabajo colaborativo, habilidades socioemocionales, etcétera. Y en cuanto a la práctica docente, pues bueno, hemos adquirido una serie de... Claro, ha habido una formación en cascada, porque yo he intentado
por así decirlo, contagiar a mis compañeros, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ha introducido la robótica y el pensamiento computacional en las programaciones didácticas y, bueno, pues hemos adquirido una serie de estrategias para trabajar con alumnos, en este caso con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista o de conducta. Y bueno, obviamente esto nos ha permitido comprender perfectamente cuál es el potencial de las TIC, de la tecnología como elemento mediador en la educación y que además se pueden crear redes de colaboración entre centros, cualesquiera que sea su casuística, ¿vale? Específicos, ordinarios, interetapas, lo que sea. Para finalizar, unas pequeñas conclusiones. Bueno, obviamente, pues se ha demostrado que las prácticas o las buenas prácticas que se llevan en centros, en este caso específicos de educación especial, son transferibles y son permeables a otros contextos, como puede ser la escuela rural. Ha tenido un impacto inclusivo porque la robótica educativa actúa como una herramienta democratizadora, por así decirlo, ¿no? De equidad, proporcionando pues, un acceso universal al aprendizaje STEAM. Una eficacia metodológica ha habido, porque es verdad que este enfoque de observación entre docentes garantiza consolidar qué prácticas están funcionando, qué se está poniendo en marcha en otro sitio y nos permite, pues oye, crear esa red que muchas veces se pierde, pero ¿por qué no vamos a tener acceso a lo que hacen otros profesionales? Y sobre todo, ¿por qué no vamos a tener acceso a estrategias que funcionan? Y luego, pues claro, es un proyecto que genera motivación, tanto para nosotros como los docentes, como para seguir continuando y poniendo en marcha proyectos innovadores y, bueno, pues que dan resultados. Y nada, pues simplemente agradecer la atención y muchas gracias. Cualquier pregunta o duda en el chat del Meet, pues estaremos encantados de contestar. Estupendo, estupendo. A ver si puedo visitaros o visitaros a todos cuando me mueva y mi mente sea capaz de recordar toda la cantidad de información por la zona en la que estáis. Yo dispongo de unos 140 robots en mi casa, aquí los tengo ahí en un armario en la terraza. Mi mujer está horrorizada. La tengo aquí a la izquierda, es la secretaria. Dice, a ver, un día me dijo, ¿los robots o yo? Porque estaba harta de... La contestación mía fue, venga tú. Pero aún así se quedaron los robots también. Y tengo robots de todo tipo. 60 de ellos son drones, que eso ya es el colmo. Tengo por aquí uno que es una locura. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está por ahí, Cristina. Sí. Este robot, esto es una locura porque tiene inteligencia artificial. Esto sí que vuelve loco. Pero sí os aconsejo, para que veáis cómo trabajamos con un robot emocional, hemos trabajado en todos los ámbitos, educación especial, educación infantil, universidad. Se llama Carlito Robot y algunos lo conocéis. Si en Google ponéis Carlito Robot, veréis cómo hemos hecho un mecano, que es de unos 70-80 centímetros de alto, como mi nieto pequeñito ahora, pero que es humanoide y que enamora a cualquiera. Pues si puedo, os visitaré y a todo el que me solicite una visita le llevo allí mis máquinas y lo comparto, como vamos todos los años con Judith. Héctor y Sonia, enhorabuena a todos. Doy la enhorabuena, no vaya a ser que me extienda con uno sí, con otros no. Disculpadme. Rocío Manaver. ¿Rocío? Sí, ahora te veo. Maraver, Landero. Muy bien, Rocío. Estás presentando perfectamente. Creo que deberás activar el audio. No te estoy viendo ahora. Rocío, no te oímos.
Rocío, Rocío. Ahora se ha oído un ruidito. Se ve mover el ratón, Rocío. Dinos algo, aunque sea por el chat. Se me ha estropeado el micro. Parece que hay algún problema, Rocío. Además tienes 2 entradas. Venga, Rocío, con calma. Estoy tratando, pero no me escucháis. Sí, puede ser. Efectivamente no te escuchamos. Según mi control veo que tienes el micrófono abierto. Hemos utilizado a veces situaciones rocambolescas. Si quieres me llamas a mi teléfono y haces la presentación y yo te pongo el audio. No sé, es lo que... ¿Tienes dispositivo móvil? No sé por qué no se te oye. Te voy a desactivar yo. Vuélvelo a activar. Ahora, actívalo otra vez. El audio abajo, a la izquierda. Hola, hola. Juan, Profesor José, tal vez Rocío puede salir y volver a conectarse y le va a pedir que acepte los dispositivos. Yo creo que es una opción más rápida. que podremos intentar. Creo que ya lo ha hecho, pero Rocío, has oído a Zulma, me parece. Ha salido, vuelve a entrar. Mientras tanto, se prepara Emmanuel, que estará por aquí. Ahora te veo. Emmanuel, entra tú y le damos tiempo a Rocío de que trastee. Bueno, ¿qué tal, José? Hola a todos y a todas. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Calculo que sí. Y ahora ustedes me dan el ok con la presentación también. A ver si vamos bien. Presentamos. Audio, imagen perfecto y presentación también. Adelante. Bueno, me vuelvo para atrás. Estaba ahí. Ahí estamos. Bueno, acá está mi tema, mi tópico a compartir con ustedes. Es la construcción de la geografía y el estado de Egipto y Mesopotamia. Me propuse aplicar la metodología STEAM en las ciencias sociales, cosa que resulta a veces un poquito más extraña, pero hemos obtenido unos lindos resultados, por eso lo quería compartir con ustedes. Para ponerlos en contexto, notarán por mi acento que vengo de más lejos que la mayoría de ustedes. Soy de Buenos Aires, de Argentina. Esta experiencia educativa se llevó a cabo en la escuela de nivel secundario, en el ciclo básico, en primer año de la escuela secundaria, con chicos de 11 y 12 años, en particular con 3 cursos, ¿sí? Primer año A, B y C, en el contexto de la materia Ciencias Sociales, y en un colegio de la zona sur del Gran Buenos Aires que se llama Colegio Grilly Canning, ¿sí? Es un colegio bilingüe, eso para ponerlos en contexto. El tópico que intentamos abarcar con nuestro curso fue cómo la geografía de Egipto y Mesopotamia influyó en el surgimiento del Estado, y para eso intentamos obtener un enfoque de cómo la geografía va a impactar en ese tipo de organización política en la que aún hoy vivimos, que es el Estado, ¿no? Con sus diferencias respecto de la antigüedad, pero con ciertos trazos y líneas de continuidad también. ¿Por qué elegimos estudiar esto? Bueno, primero porque el programa de la materia nos lo pide así, y segundo, también y más importante, porque se conecta con los saberes previos. No hay chico de primer año, chico o chica de primer año que comience la materia y no me pregunte enseguida, profe, ¿cuándo vemos las pirámides? Profe, ¿cuándo vemos las momias? Por suerte después se van... es una linda puerta de entrada, esto de pirámides, momias, Egipto, y etcétera, pero se van con muchos más saberes, o por lo menos teniendo en contexto dónde ubicar todos esos saberes que traen de antemano, ¿no? Segundo también, o tercero, porque comprender la política y analizar la formación del Estado nos parece súper crucial y trascendente e importante para los tiempos que vivimos, ya que es la formación política, insisto, en la cual
aún nos vemos atravesados. Y también, por supuesto, como la materia, les había dicho, de ciencias sociales, esto va a integrar historia y geografía. Nosotros tenemos una carga horaria de 4 horas por semana, que las dividimos en historia y geografía. Generalmente están divididas, pero nos pareció una buena excusa esta de diseñar un proyecto, diseñar una secuencia educativa que integre ambas disciplinas y no verlas en instancias separadas durante un mismo año, ¿no? Hay metas del proyecto que nos planteamos que tenían que ver con recuperar el gusto por lo hecho a mano. Vivimos eras fascinantemente digitales, no lo podemos negar, no me niego ni me resisto a ellas, pero me llevó a preguntarme toda esta vorágine, ¿qué pasaría si de repente nosotros pegamos una vueltita más y a partir de las inteligencias artificiales, y ahora les voy a mostrar impresiones 3D incluso, pudiéramos volver sobre la práctica de lo hecho a mano, de lo artesanal, de lo manual, ¿no? Sin dejar de lado que el centro de toda esta investigación / secuencia didáctica está atravesada por la metodología STEAM, es decir que debíamos incorporar la ciencia, la tecnología, la ingeniería del arte y las matemáticas. También otra de las metas del proyecto era cuando los chicos entran, y algunos grandes también atraviesan la materia, aunque sea mirando desde afuera, como padres, tutores, etc., hay un preconcepto respecto de las ciencias sociales, no sin pocos motivos, pero es un preconcepto que la tilda y la enfoca en una materia puramente teórica. Entonces, por eso poníamos acá en la presentación, abajo los preconceptos, arriba la creatividad, ¿no? Tal vez esta manera práctica de abordar las ciencias sociales sea una linda llave de entrada a la historia y a la geografía. Y también el hecho de, otra meta del proyecto, de construir un legado grupal. Este proyecto se atraviesa varios años. De hecho, este año que estamos transitando es el tercer año del proyecto. A mí nunca me había pasado de poder pensar un proyecto que trascienda generaciones, pero lo estamos logrando aquí en el colegio, porque si ustedes ven acá arriba, no sé si sale el cursor, esta maqueta es una, o este mapa 3D, como le vamos a llamar a partir de ahora, es uno, y este que se ve aquí, un poco recortado, es otro. Esto es Egipto y esto es Mesopotamia, y esto es un trabajo del 2023, y esto es un trabajo de 3 cursos del 2024, es decir, se van ensamblando esa geografía del cercano oriente, de la famosa media luna fértil, se va ensamblando al estilo rompecabezas y es un trabajo sumativo, el que los chicos de primer año, generación tras generación, año tras año, ciclo educativo tras ciclo educativo, van pudiendo superponer, e incluso no es que el trabajo del año anterior queda estático, sino que también es intervenido, mejorado por las generaciones que van llegando. Por eso, dentro de los desempeños de comprensión y de investigación, partimos de los saberes previos, por supuesto, del interés de los chicos, ¿no? De su curiosidad. Nos basamos en bibliografía específica, que siempre recomiendo a mis colegas o a quien esté abierto a hacerlo, generar sus propias fuentes de estudio, ¿no? Nuestros propios cuadernillos, y no tener tanto de lo preconcebido por editoriales y etcétera, sino poder ir haciendo nuestro propio rompecabezas bibliográfico para adaptarlo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para los chicos. Y por supuesto del estudio y del análisis de Egipto y de Mesopotamia, es decir, que partimos de la teoría de un cuadernillo, ¿sí? De fuentes. Después pasamos una etapa en estos desempeños de comprensión que tiene que ver con la gamificación o gamificación, y usamos quizzes para ello. Lo uso hace mucho tiempo, unos 7, 8 años quizzes ya, y me da un resultado, no tanto a mí, sino a ellos, para saber en dónde van estando parados en la materia y en cuanto al contenido, y van obteniendo diferentes resultados a partir de su performance en esta plataforma en particular. Y una vez que nos sentimos preparados y llenos de cosas que decir, o más que decir, de transponer ideas a la realidad, de la realidad teórica
la realidad material, digámosle, nos metemos de lleno en este aula taller que va a tener que ver con la realización de un mapa a gran escala, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con un mapa 3D, como digo, a gran escala, que ellos van construyendo, ¿no? Tanto de Egipto como de Mesopotamia, y este año andamos ya por el lado de Grecia, ¿no? De la antigua Grecia. Al principio lo que le pedimos a los chicos es que generen un documento colaborativo en el cual van ellos volcando las ideas en una especie de lluvia de ideas, de brainstorming, para ver cuáles son pertinentes y factibles, ¿sí? ¿Qué son las ideas? No se va a limitar esto, o cuáles son las ideas teóricas que deben aparecer. No se va a limitar a la geografía en sí, sino que ustedes van a ver dentro de poquito en la presentación aparecer miniaturas que justamente representan los logros civilizatorios tanto de Egipto como de Mesopotamia, y a partir de ahí poder traducir ideas teóricas en realidades materiales que se plasmen sobre la geografía de estos dos lugares o de estas dos civilizaciones, ¿no? Se juzga la pertinencia y la factibilidad, obviamente lo pertinente para que esté vinculado y tenga sentido con el contenido visto, y la factibilidad para evitar algunas frustraciones que nunca vienen mal, pero que hay que saber como docente dosificarlas para que nadie abandone, ¿sí? El proyecto y todo el mundo esté motivado. Entonces, esta investigación nos va a llevar a un estudio detallado, la gamificación nos brinda el aprendizaje interactivo, el brainstorming nos va a brindar esa generación de ideas, juzgando factibilidad y pertinencia, y la última etapa es la planificación del mapa 3D, ahí estamos viendo algo del resultado final, ¿no? Arrancamos yo los tengo por acá, creo que los tengo por acá, ahora se los voy a mostrar, unas impresiones 3D, que los invito a probar esta maravilla, tal vez lo conocen de antes. Es una página que permite posar un rectángulo de la medida que uno quiera sobre un terreno y lograr obtener el archivo adecuado para cargarlo en una impresora 3D y poder obtener el relieve de esa parte del mapa. Por supuesto lo usamos para entender las depresiones de los ríos, para entender el relieve de esas montañas que rodean tanto Egipto y Mesopotamia, y por eso decía al principio, esto pega la vuelta porque pasamos no tanto de la inteligencia artificial, pero sí de una herramienta digital a una etapa artesanal. Es decir, siempre entendemos como lo digital en un grado de precisión mucho más profundo, pero esta vez usamos lo digital para inspirarnos y guiarnos sobre todo, y poder palpar y tocar literalmente el terreno y después traducirlo a la gran escala de nuestro mapa, ¿sí? Es decir, que ese mapa va a tener matemáticas en el medio porque necesita una transposición en una escala precisa, y va a tener los elementos y los logros civilizatorios de monumentos y ciudades en miniatura, ¿no? Y en el desempeño de síntesis, acá tenemos el paso 0, la etapa 0, que es nuestro gran bastidor de 2,40 m por 1,20 m aproximadamente, con el que los chicos se sacan una foto porque es el inicio, y después empiezan su trabajo de aula-taller, en el que va viendo diferentes pasos, diferentes técnicas, diferentes herramientas que se tienen que usar. Acá vemos a alguien con un taladro, después estamos calando telgopor para generar los relieves, ahí pueden ver un poquito del esqueleto de lo que sería el Mediterráneo oriental, el delta del Nilo y el Bajo Egipto, el Alto Egipto, el Mar Rojo, por supuesto, acá hay un cachito del Mar Muerto también, es decir, acá lo tenemos todavía sin relieves, pero esto después lleva niveles más arriba para generar las cadenas montañosas que correspondan en cada caso. Seguimos después con un trabajo de forrado en papel y plasticola, y después nos vamos a la parte de la... ¿Sí? Manuel, estamos Sí. en el último minuto. Uy, mil disculpas. Y después nos vamos a la pintura,
Y el final es una evaluación integradora que retoma nuestro tópico y los chicos, es muy lindo ver cómo ellos, me vuelvo un poquito para atrás, parándose frente a sus mapas, pueden ir describiendo tumbas o tipos de tumbas, realidades materiales y geográficas, elementos del mapa y de la cartografía, y a partir de ahí rendir un examen final sobre aquel elemento de estudio que ellos mismos han generado, ¿no? O se han sabido dar a sí mismos y a su curso. Cuando lo iba a hacer con el permiso de José, pero estamos muy justos de tiempo y no va a poder ser posible, creo, a menos que José lo habilite. Hay un video muy lindo que después se los voy a dejar, que muestra todo este aula taller en acción. Me encanta que la gente lo vea porque es donde se da verdadera idea de cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Y ver a los chicos en acción no tiene precio para un profe que humildemente ha diseñado esta secuencia didáctica. Si puedo compartir, José, sí, claro, cómo no, José, ya la busco y comparto en el chat. Y el vídeo también, por favor, lo Sí, visualizaremos. Bárbaro. Venga, los aplausos, que se oigan, se vean por lo menos. Ahí estamos. Muchas gracias Pues a todos. muchas gracias a ti. Nos seguiremos este proyecto que particularmente me ha impactado la calidad de cómo habéis trabajado esas maquetas. Eso. Bueno, es que todo es buenísimo. No quiero hablar cosas buenas de ninguno, que luego me dejo a todos a la mitad. Gracias, Manuel, muy José, bien. gracias, Joel. Gracias a todos. Hablaremos. Rocío, ¿cómo vas? Rocío ha salido, ha vuelto a entrar. Ponemos. Igual nos ha abandonado, voy a ver. Sí que está Rocío, pero veo que no. Rocío, haz una cosa. En ¿Se me cualquiera de escucha? mis. Hoy, Rocío, bienvenida, venga. ¿Ahora sí? Buenas tardes. Comparte pantalla. Ahí está tu R. Ya estás. Vale. Ya está, ¿eh? Todo correcto, Rocío. Comienza. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, soy Rocío Maravet, maestra de educación primaria, con mención en inglés y también doctoranda en la Universidad de Cádiz. Y voy a presentar una experiencia educativa titulada Emociones, Arte y Lengua, un proyecto educativo desde la película del revés. Vale. Pues, en primer lugar, esta experiencia didáctica se llevó a cabo en el primer y el segundo trimestre de este curso pasado, en el centro educativo del Rocío, una aldea de Huelva, en un aula mixta, con una ratio bastante baja, con 8 alumnos de tercero de primaria y 6 alumnos de segundo, en un centro de compensatoria. ¿Por qué este proyecto? Bueno, si resaltamos un apartado del preámbulo de la LOMLOE, de la Ley Orgánica, dice que se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. También, si nos basamos en Codina, nos dice que desatender la vertiente emocional en el aprendizaje de los niños en la escuela es grave en todos los sectores, pero especialmente en los más desfavorecidos, como es este caso. Y por último, Goldman, 2017, nos dice que la inteligencia emocional puede resultar decisiva, a veces aún más que el cociente intelectual. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de
del área de lengua y de expresión artística. ¿En qué consistió? Pues consistió en 6 situaciones de aprendizaje que comenzaron con una motivación que fue la visualización de la película del revés, la primera. Luego desarrollamos 6 situaciones de aprendizaje y por último se presentó lo que era el producto final, que era un museo de las emociones abierto a toda la comunidad educativa. Lo llamamos Doñana Creative 2, Museo del Revés. Lo llamamos 2 porque el año anterior unos compañeros de música ya hicieron la primera edición del museo. Vale, pues, ¿cómo temporalizamos este proyecto? Las situaciones de aprendizaje de la 1 a la 3, alegría, miedo y tristeza, se llevaron a cabo en el primer trimestre y 4, 5 y 6, rabia, asco y sorpresa, en el segundo. Como veis, cada situación de aprendizaje era una de las emociones básicas y a su vez un personaje de la película. Voy a poner 2 ejemplos porque estamos un poco limitados de tiempo, entonces voy a centrarme en la situación de aprendizaje de alegría. En este caso, en el área de lengua, se trabajó el tipo de texto anécdota y la secuencia didáctica en lengua terminaba con la narración de una anécdota divertida en el aula, de forma oral. Y en plástica, con la creación de la obra de Marilyn, de Andy Warhol, y con la técnica del puntillismo. Por otro lado, en la situación del aprendizaje del asco, se trabajó el tipo de texto receta en lengua, trabajando una secuencia didáctica que terminó con la búsqueda en Internet de recetas internacionales, combinando así durante todo el proyecto la oralidad, textos manuscritos y digitales. Se eligió una receta y la elaboramos en la cocina del colegio. Y en plástica hicimos una pintura de la Mona Lisa con cara de asco. Para ello se utilizó la inteligencia artificial y se modificó. Aquí podemos ver este sería la tarea final de plástica. Vemos al alumnado, ahí estaban mezclando el café con agua para obtener distintos tonos de marrón y bueno, el fondo sí que lo hicieron con acuarelas o témperas según quisieran. Vale. Y ya lo que quiero es centrarme en una situación de aprendizaje para que veáis un poco la estructura, la secuencia didáctica y cómo llegamos a la tarea final. En este caso, pues me centro en la del miedo y comienzo por el área de lengua. Bueno, en primer lugar, la motivación fue, contamos el cuento de Mamá, hay un monstruo en mi cabeza, y continuamos la secuencia trabajando sobre el miedo con unas diapositivas de Refugio Psico. Son unas psicólogas que comparten, aquí están, comparten la anatomía de las emociones y es muy interesante porque lo dividen en su función, en cómo aparecen en nuestro cuerpo, cuándo aparecen y cómo podemos hacerlas más pequeñas. Después de trabajar la anatomía de la emoción del miedo, compartimos en asamblea pues, reflexiones individuales sobre el miedo. Posteriormente se presenta al alumnado la tarea final de esta situación de aprendizaje, que en este caso iba a ser una descripción de un personaje de Halloween. Y bueno, en primer lugar pues se presenta la estructura de la descripción y se empieza a trabajar con ejemplos y con ejercicios guiados de escritura. Luego ya pasamos a la tarea final, ellos empiezan a describir el personaje elegido y ya por último, la conclusión de esta situación de aprendizaje, hicimos un juego en grupo clase. Se leen las descripciones sin decir a qué personaje pertenecen y el juego consistía en adivinar a qué personaje de Halloween pertenecían. Y ya en el área de plástica, pues, bueno, la motivación del cuento servía tanto para lengua como para educación artística y
normalmente continuábamos con una dinámica de educación emocional a través del arte, en este caso basada en el miedo. Continuamos igualmente presentando la tarea final, que en este caso iba a ser hacer la obra del grito de Edvard Munch. Y finalmente, pues la conclusión siempre era colocar la obra en el museo, que ya veréis cómo fue el resultado final. Edvard Munch para... Vale. En el museo, que ahora van a salir las imágenes, había unos códigos QR donde los niños explicaron cada emoción y cómo lo habían trabajado en el área de educación artística. Edvard Munch, para hacer su obra, utilizó óleo, temple y pastel sobre cartón. ¡Ay! Pero nosotros hemos utilizado acuarela. ¡Ay, qué miedo! La obra del grito la consideramos de miedo porque sale un personaje que pasa mucho miedo. Terrorífico. En lengua hemos trabajado miedo. Y también en Halloween hemos hecho descripción de personajes. ¡Qué miedo! Vale. Bueno, ya estamos terminando. Estas son las invitaciones que enviamos a familias y a profes y el alumnado del centro para que vinieran a ver el resultado final del museo. Y os dejo este vídeo que ya es el final de la presentación. Esta era la primera parte, había dos salas. En la primera sala estaban las obras que ellos habían hecho y luego hay una segunda parte, bueno, aquí es donde escaneaban los códigos QR y veían los vídeos como el que hemos visto antes. Y luego la segunda parte, la segunda sala, que era ya más divertida para hacerse fotos con las familias y demás, que ahora veréis. Aquí está, que estaba, bueno, era en forma de fotocall y todos los niños y la familia se pudieron hacer fotos. Último minuto. Vale, y bueno, por aquí os dejo la referencia bibliográfica y nada, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer esta experiencia y por vuestra atención. Gracias. Estupendo. Pasamos a Patricia Rodríguez. Patricia. Ángel Carlos Herrero. Hola, buenas tardes. Pues comparto yo mismo, ¿eh? Estoy encantado de la vida. Adelante. Voy a tope. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un lujazo. Estoy presentando, estáis viendo bien todos, ¿no? ¿Sí? Todo perfecto. Perfecto, genial, fenomenal. Era una pregunta de control. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. He tenido una experiencia bastante curiosa este curso pasado, que me he dedicado a impartir cursos de inteligencia artificial a profesores, ¿no? Lo cual, bueno, pues era un reto
genial. Yo soy Ángel Carlos Herrero, soy doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática. Claro, para mí ahora mismo la inteligencia artificial es pura pasión y aplicarla a la docencia, que también la aplico en la universidad y en el instituto donde trabajo, pues es una pasada. Como estaba diciendo, he tenido la posibilidad de participar en cursos de ser profesor, de profesores en el entorno rural de Zamora. He formado parte del Centro de Formación al Profesorado de Innovación Tecnológica en Castilla y León, con lo cual, bueno, pues me he movido por la provincia de Zamora fundamentalmente, porque yo resido en Zamora, os hablo desde Zamora, una ciudad fenomenal, fantástica, que espero que visitéis en cualquier momento. Bueno, en la España vaciada, esta que han puesto tan de moda, pero que realmente pues tiene sus dificultades. Por ejemplo, una de las dificultades que tenemos es la conectividad. Hay zonas blancas en el mapa donde no hay cobertura, entonces ya pues se genera un desequilibrio y una diferenciación entre, bueno, la conectividad de la ciudad y la conectividad de los pueblos, que también tienen CRAS donde estudia el alumnado, institutos donde estudian alumnos y que se ven poco beneficiados en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del contexto de la inteligencia artificial. Zamora como provincia es inmensa y, como decía, pues hay diferentes aspectos que no favorecen tanto, bueno, pues esa conectividad. Y a pesar de esto, cuando tenemos conectividad, parece que estamos un poco desconectados, valga la redundancia, en el ámbito de inteligencia artificial, aunque he podido comprobar, esto ya es una parte de las conclusiones, pero que después os comento, que no solo es en las zonas rurales, sino que también en las provincias suceden este tipo de cosas. Pero bueno, vamos este es uno de los cursos, a comentar lo de las zonas rurales. Este es uno de los cursos que yo estaba impartiendo. Son participantes, la mayor parte, como vais a ver en los datos, son mujeres que están súper interesadas en el tema formativo de la inteligencia artificial, con lo cual, bueno, pues las mujeres a poder ahí a tope de power y ya veréis qué experiencia más fenomenal. Bueno, pues, ¿cuál es la metodología de recogida de datos? Porque esto es un marco empírico, es decir, yo antes de impartir los cursos, pues le hacía un cuestionario previo. Y en ese cuestionario previo lo que yo pretendía era saber cuáles eran las necesidades y sobre todo cuáles eran las percepciones de esos profesores o profesoras a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima que, por supuesto, no nos sustituye, pero sí nos complementa, nos ayuda y, bueno, dentro del uso ético, por supuesto, de esta inteligencia artificial. Bueno, pues este cuestionario online se lo pasaba justo antes, ellos escaneaban un QR, eran 3 minutos y a partir de ese cuestionario, pues yo he sacado todos estos datos que me ha servido para poder contaros este marco empírico, estos resultados del marco empírico que yo he tenido. Pues vamos adelante con datos. Es verdad que es muy cortita la presentación, pero sí significativa. Mirad, como os decía antes, el 70% eran mujeres las que participaban en este tipo de cursos, que, insisto, son cursos que provee el Centro de Formación al Profesorado en Innovación Tecnológica, con lo cual, bueno, pues tiene un carácter interesante, ¿de acuerdo? No son cursillos ni nada, sino que, bueno, pues tiene su peso. El 70% eran mujeres y una de las preguntas era, porque claro, yo estaba interesado en saber qué nivel de conocimiento de la inteligencia artificial tenía en ese ámbito, ¿no? Entonces, me he encontrado con que había un 23% que tenían un nivel muy bajo y un 41% muy significativo que era bajo. Con lo cual, bueno, pues eso es un aspecto malo y un aspecto bueno. Desde el aspecto bueno del profesor es que le voy a sorprender con 1.000.000 de cosas según le vaya contando aspectos de la inteligencia artificial, con lo cual, bueno, súper motivador, súper agradecidas todas y la verdad que los cursos salieron fenomenal. Pero bueno, no fueron cursos sencillitos de decir, bueno, la inteligencia artificial tú le preguntas una cosa y ya está, y te contesta y además pues se puede iterar. No, bueno, estudiamos aplicaciones concretas y bueno, que tenía un nivel, me refiero. Hubo una pregunta al principio y era, ¿conoces aplicaciones específicas de inteligencia artificial en la educación? El 61,2% me dijo que no.
Y a día de hoy, en 2025, que es cuando se han hecho estos cursos, que haya profesores que no conozcan la inteligencia artificial, y disculpadme, chicos, no solo para utilizarla nosotros, sino para conocer cómo pueden utilizarla nuestros alumnos que son nativos digitales. Eso me pareció muy interesante y a partir de ahí, bueno, pues trabajamos esos aspectos que son importantes, sobre todo para conocer. ¿Has utilizado herramientas basadas en inteligencia artificial en tu práctica docente? Esta es una pregunta que en realidad, bueno, pues tiene un peso importante porque hay muchos profesores que no utilizan inteligencia artificial o porque les da miedo o desconfianza o por protección de datos, ya después veremos las conclusiones, ¿no? Pero, bueno, un 54% me dijo que no, es decir, más de la mitad. ¿Consideras que la inteligencia artificial puede mejorar los resultados de aprendizaje del alumnado? Aquí ya, bueno, parece ser que sí consideraban en su mayor parte, casi un 77%, entre sí mucho y sí algo, que sí podían mejorar los resultados de aprendizaje, con lo cual, bueno, pues había ahí una expectativa de que utilizar la inteligencia artificial funcionase. ¿Quién crees que debería regular el uso de la inteligencia artificial en la educación? Pues mirad, aquí directamente hay un 66% que dice que una combinación de todas, quiere decir entre las instituciones educativas, gobiernos, empresas tecnológicas, no debe regularse, eso ya sí, no, fundamentalmente empresas, gobiernos e instituciones educativas. Es decir, ya se está demandando una regulación, ya está existiendo en centros, en gobiernos, en países, en universidades también, una regulación del uso ético, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, pues esto es una prueba de ello que se debe detectar y regular. ¿Consideras que la inteligencia artificial puede exacerbar las desigualdades en educación? Hombre, sorprendentemente, hubo un 38% que considera que no, lo cual, bueno, yo dejo a libre acceso de pensamiento a que consideréis si puede exacerbar las desigualdades en educación o no. Yo entiendo que sí, hubo un 61,2% que sí, ¿vale? ¿Qué emociones me mostraron estos profes, estas profesoras y estos profesores? Pues primero curiosidad y entusiasmo. Por otra parte, desconfianza e indiferencia, porque había personas que aunque fueron al curso, sí mostraron un poco de indiferencia como diciendo, no, esto no va conmigo, yo esto no lo voy a aplicar, no me sirve para nada o mis alumnos no lo utilizan. Y luego, bueno, pues había algunas palabras clave que eran significativas, como oportunidades, retos, innovación, desigualdad y como cierre del estudio, pues ofrece la necesidad de un diálogo abierto sobre la inteligencia artificial, fundamentalmente conocimiento por parte del profesorado. Esto es, desde mi punto de vista y a tenor de los resultados, pues básico. Hay una percepción general positiva, pero con matices. Hay una brecha en la alfabetización digital y en el conocimiento también por parte del profesorado, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Hay riesgos también percibidos y una necesidad de regulación. Y, por supuesto, pues hay una implicación para la práctica educativa / profesional. Nuestros alumnos son nativos digitales. El que nosotros no le enseñemos inteligencia artificial, quizás en un momento determinado, le puede perjudicar porque el entorno laboral se lo va a demandar. Y si no conocemos la inteligencia artificial, estamos fuera. Es verdad que no son sustitutos del poder que tenemos nosotros como profesores. No es sustituto, pero sí complementario y debemos conocerlo, o por lo menos yo es una de las conclusiones que he obtenido de este estudio. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Es un placer participar en este congreso y besos, abrazos. Vamos con esos aplausos, los encontré. Vamos. Muy bien. La inteligencia artificial ha sido protagonista de la mañana. Mucho. Hemos visto experiencias muy buenas como esta que nos ha hecho Carlos, también lo ha sido. Patricia se ha incorporado ya, creo que es de México y los horarios son horribles. Esta mañana una profesora nos dice, son las 2 de la mañana. Aquí y me estoy conectando con vosotros porque luego no podré. Bueno,
Patricia Rodríguez, que va a ir acompañada de Gabriel Mendoza. Ninguno está, seguimos. Rosana, Verónica Golato. Tampoco está. En este momento hago una cuestión técnica que es... Bueno, ¿queda alguna pregunta? Ya que nos sobran unos minutos. Ahora podéis hacer el comentario que queráis en 5 minutillos o 10 minutos. Comentad, preguntad y se quedará grabado, queda en el chat también. Hola, Adelante. muy buenos días. Buenos días a todos. Sí, adelante, Disculpe Marco. que lo interrumpa. Adelante. Vengo en representación de doctora Blanca Valenzuela, de la Universidad de Sí, Sonora. pero va después. Igual Va- traigo una presentación, si gustan que se las muestre. Blanca Valenzuela va, creo que luego, voy a ver dónde la veo. ¿Sabe qué hora le corresponde? Mande. Por lo que veo le corresponde como a las 6 y 6 Muy y bien. 5. O sea que Ok, tranquilo. perfecto. Estamos Muy bien. ahora abierto un turno de preguntas, comentarios sobre la sesión que terminará a las 6. ¿Queda algo que decir? Luego me decís, no he podido hablar, José, no me has dado tiempo. No me has pasado el micrófono. Venga, ánimo. Yo quiero hacer una pregunta, Ángel Carlos, ya que has sido el último, aprovechamos. En el estudio que has estado haciendo en estas formaciones, mayoritariamente, porque no me he quedado con el dato, tal vez lo has dicho, mayoritariamente el profesorado, ¿de qué etapa educativa? Pues no lo he comentado, pero es de las 3 etapas educativas, es decir, de educación secundaria obligatoria, de primaria, formación profesional e infantil. Bueno, de las 4, mejor dicho. Ahí hay un totum revolutum, pero es verdad que así enriquece como un poco más. Tendré tiempo de avanzar y de progresar en este ámbito. Es una de las líneas futuras, segmentar esas etapas educativas y por lo menos diferenciar. También quiero hacer como líneas futuras una diferenciación entre lo rural y, entre comillas, capital, me refiero a la capital de provincia y el entorno rural, para poder observar esas diferencias. Pero ya os digo que yo creo que no hay muchas diferencias finalmente, porque es verdad que el profesorado, los docentes que están trabajando en CRAS o en institutos dentro de la comarca, por ejemplo, Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, esa zona, Zamora y un montón de pueblecitos alrededor con colegios, pues están cercanos, tienen más o menos conectividad que la provee la Junta de Castilla y León, ahí sí que están conectados. Lo que es desconocimiento es de inteligencia artificial. Y muchas veces, y perdona a lo mejor, Judith, que estoy alargando la respuesta, muchas veces lo que pecamos es de crear cursos un poco como sí, de inteligencia artificial, pero como muchas cosas, ¿no? Nada que sea concreto y empezar desde cero y ir aumentando el nivel según vamos dando y dar muchas aplicaciones. Bueno, yo en este caso me he limitado a ir más o menos a afianzar conocimientos, a conocer diferentes aplicaciones, las más importantes, pero no 150.000 aplicaciones. Bueno, pero lo dicho, que son de diferentes etapas educativas. Sí, porque digo que a lo mejor si el enfoque, o sea, si lo disgregas, a lo mejor el enfoque también te da respuesta respecto a lo que has recibido. No es que a lo mejor no se conozcan todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, sino las que necesito para mi labor educativa, que a lo mejor tal vez en educación infantil se necesitan unas o concretas y ya no solo por el nivel de profundidad de conocimiento, sino por la aplicabilidad, ¿no? El uso que le vayas a dar en el día a día. Fundamentalmente, yo creo que lo tengo por ahí, el dato del porcentaje de participación por etapas. Fundamentalmente es secundaria y primaria, ¿vale? Sí había infantil, sí había formación profesional, pero los menos. Lo puedo sacar y te lo puedo decir porque tengo por aquí el formulario. Lo compartes. Bueno, aprovechamos tu investigación para saber cómo está en Castilla y León, en concreto en Zamora.
cómo está el conocimiento de la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, pero sí os tengo que decir que el interés es máximo, ¿eh? Y que a este tipo de cursos, fijaos la foto que os he enseñado, había prácticamente claustros completos de profesores que se apuntaban. Mira, primaria 43%, secundaria, primaria 35,5%, secundaria 49,6%. Bachillerato 17%. Ciclos formativos 13%. Y de infantil sí, pero no me lo han puesto nadie. A lo mejor es que daban a 2 etapas educativas. Primaria, infantil, sí. Vale, pero fíjate, de infantil no. Vale. Esos son los datos que yo tengo. Gracias. Lo dejaré reflejado en un artículo que publicaremos Recordaréis la llegada de las calculadoras a las aulas y los profesores, algunos profesores, ¡ay, madre, se va a olvidar hacer cálculo! No puede ser, no dejan. ¿Qué vamos a utilizar? Prohibida la calculadora. Eso ocurrió con otras muchas historias. Pues esto es cuestión de tiempo y se cae por su propio peso. Como con los coches a motor, no sé, José, ¿verdad? Los coches a motor cuando... Y la formación imprescindible, una formación tecnodidáctica que enseña al profesor a bien utilizar estas tecnologías, sean las que sean. Importantísimo. ¿Algún otro comentario? Si no, cierro esta sesión y abro la siguiente. Qué poco habladores estáis. Es que es la hora de la siesta. Parece que estáis dormidos. A ver que os vea yo. ¿Dónde estáis? Uy. Decid, hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Muy bien. Sí, estáis alerta. Bueno. Cerramos esta sesión por una cuestión técnica. El peso del vídeo de 2 horas, yo qué sé, son tantos gigas que yo creo que puede ser increíble el manejarlo. Y entonces hacemos una pausa, es mucho más fácil subir luego a YouTube todos estos contenidos fragmentados. Paro la grabación. La sesión esta queda cerrada.